fehacientes. Como les decía hace un rato, no solamente es importante dominar esto desde el punto de vista de la técnica, para no pasar papelones, sino que ciertamente tiene una gran trascendencia desde la materia de fondo. Nosotros estamos acá intentando estudiar algo de derecho procesal, todos los sábados y algunos miércoles. Pero nunca tenemos que olvidar de que lo nuestro, el fondo, es civil. Así que sugerencia desde el comienzo del curso. Nosotros tenemos siempre a nuestro amigo el Código Procesal Civil y Comercial. Pero en la otra mano tenemos que tener el Código Civil, chicos, porque es la ley de fondo. ¿Y por qué les digo esto justamente hoy? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Miren esto. Esperen que les comparto pantalla. Si yo agarro un código civil, en este caso el formato online, a ver, y vamos a hacer F3 fehaciente, a ver. Ahí está. Fíjense, yo no sé si lo ven, pero acá dice 35 coincidencias. Entonces no es un detalle menor esto, chicos, ¿eh? El derecho civil nos trae en 35 ocasiones la palabra fehaciente. Que fíjense, yo las voy a ir pasando con el F3. Siempre están vinculadas a algún tipo de comunicación. Fíjense, obligado por medio fehaciente. Bueno, ahí no sería el caso. Interpelación por medio fehaciente. Expresar acuerdo de modo fehaciente. Citación fehaciente, etcétera. Entonces ya tenemos varios casos donde la legislación de fondo nos está imponiendo como condición objetiva de la protección de una norma comunicar fehacientemente algo. Así que de ahí deriva la gran trascendencia que tiene para nosotros el intercambio epistolar y las comunicaciones fehacientes. Son un requisito de la ley de fondo. Ni hablar en materia de desalojo, ¿no? Vos no podés iniciar un desalojo si no tenés la intimación fehaciente previa. Así que como pórtico e introducción, es importante comprender esa trascendencia. Repaso somero, esto no es de procesal, es civil, pero fíjense, constituir en mora al deudor cuando el plazo es tácito. ¿Se acuerdan las obligaciones tácitas? Bien, manual de Companucci, no lo vamos a repetir ahora, vayan a verlo. El código dice que son exigibles a partir de la constitución en mora, interpelación fehaciente. Constituir en mora al acreedor es clave. Vieron que hay mora del deudor y mora del acreedor. Artículo 886. En la consignación extrajudicial, 910. Intimación a recibir mercaderías, 1222. Otro supuesto interesante, la interrupción del plazo de prescripción, 2541, Código Civil. Todo tipo de comunicaciones trascendentes. Acá, materia contractual, esto es fundamental. Resolución de contratos, rescisión unilateral, revocación, 1110, 1112. Ahí en materia contractual está lleno, chicos. Después, interpelación en materia de daños también, ¿no? Si bien estrictamente no sería obligatorio por ley, es bastante común, como vamos a ver ahora en los ejemplos que les vamos a mostrar sobre el final, es bastante común en materia de daños, derecho de los seguros, en derecho societario, chicos, muy trascendente. Ni hablar dentro del marco del contrato de locación de viviendas urbanas. Eso es clave también, ¿eh? Y fíjense todos los ejemplos que estamos nombrando. Al principio parecía algo como, bueno, una cartita así nomás, pero fíjense toda la relevancia que tiene. Imagínense, seguramente más de uno o una de ustedes alquila en donde vive.
todo lo que es ese vínculo entre locador y locatario, ya sea reclamos que van y vienen, las palabras se las lleva el viento, chicos. Entonces, todos esos reclamos circulan a través de un medio fehaciente, como puede ser la carta documento o el telegrama colacionado. Finalmente podría ser también el acta notarial. Vamos a ir viendo un poco cuál puede servir en el caso concreto o no. Vamos a ir cerrando las pestañitas. Todo esto está en la página, chicos, de tal suerte que yo lo tengo montado, esta presentación es de la página, ni siquiera es un archivo que tenga en la compu. Tres medios fehacientes: acta notarial, telegrama colacionado y carta documento. ¿Para qué sirve cada uno? Vamos atrás para adelante. El más usual, habitual y popular es la carta documento. Por un montón de cuestiones, ¿no? Primero por su sencillez en el envío. Hoy por hoy el correo argentino hasta tiene una página que permite enviarlas en formato electrónico a las cartas. Se registra la firma electrónica, no digital, electrónica, y permite el envío online. Así que está sencillísimo. Obviamente que también está en paralelo el modo tradicional de papel. Uno imprime el formulario, el cliente lo lleva, lo firma, lo manda y se terminó. Todo bien. Pero hoy tienen también la posibilidad de hacerlo electrónicamente. Número 2, telegrama colacionado. Es prácticamente igual que la carta documento. De tal suerte que si yo les muestro uno al lado del otro es difícil distinguir cuál es cuál, salvo porque uno dice carta documento y el otro dice telegrama. Se suele usar, chicos, indistintamente. La diferencia es que entiendo que cobran por palabra, lo que podría hacerlo más costoso, depende de la extensión. El ejemplo que le voy a dar es medio de manual. Yo la verdad nunca lo vi, pero por ahí serviría para mandar comunicaciones. Como es telegráfico, serviría para mandar comunicaciones fehacientes a lugares donde está complicado llegar de manera física. No sé, en medio del cerro Uspallata, un buque que está en alta mar. Nunca lo vi, pero podría ser. Y finalmente el acta notarial, que es el más fehaciente de todo, digamos, pero también es el más costoso, porque imagínense que implica contratar un notario. El notario es el escribano o escribana, para que vaya con su librito de actas a hacer una notificación o comunicación que es verbal y después se plasma en un acta notarial. Es costoso, ¿no? Sacar al escribano de la notaría siempre es costoso. Una carta de documento debe estar 15.000 pesos, más o menos. No sé cuánto estará un acta notarial, pero sale bastante más. Es más eficiente porque obviamente no es lo mismo una carta que es un papel, que un notario que va a tocar el timbre, te pregunta si sos vos, respondes que sí y te lee la notificación, y encima tiene función pública de dar fe de lo que está diciendo y escuchando. Así que esos esencialmente serían los tres medios de comunicación fehaciente. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Sigo? Bien. Fíjense que la carta en sí misma, a ver, esperen, es un formulario, chicos, no sé si alguna vez vieron una, quizás sí o no, pero no importa, se las mostramos acá. Tiene características de formulario, donde obviamente se consignan los nombres del remitente, del destinatario, con la dirección. Esta parte viene en blanco y es donde nosotros tenemos que escribir. Van a ver que el que manda la carta es el cliente, chicos, salvo que sean apoderados, no vayan a firmarla ustedes, porque ahí estarían en un caso de falta de legitimación de tipo activo. El que remite la carta es el cliente, no ustedes. Entonces van a ver
esto es lo que les comentaba hoy, ¿no? El desafío de meter todo en una carilla. El texto es compacto, está dispuesto cada parte a través de un número, como para distinguir, pero fíjense, entra en una carilla A4. La firma del cliente con aclaración y DNI. Esta que ven acá abajo es la firma del oficial del correo. Y este es el sello de imposición, o sea, del día que se mandó con la fecha y el año. Bien. ¿Qué particularidad tiene, no? ¿Por qué decimos que es fehaciente? Es fehaciente porque se mandan, se confeccionan 3 ejemplares, de los cuales uno se remite, el otro lo conserva el correo por 5 años. Y finalmente una copia se la dan a ustedes, ¿no? Al cliente en realidad. Una copia se la queda el que remite la carta. Entonces, claro, es fehaciente primero porque la ley, esto es más complejo y se los cuento como un dato de color, no necesitan estudiarlo para el parcial. Pero cuando se concesionan los servicios públicos, entre ellos el de correos, y se vende, entre comillas, ¿no? El correo argentino, en la concesión, porque antes, imagínense, era un servicio estatal, pasa también esa suerte de fe pública al cartero privado, lo cual es algo medio polémico, yo la verdad no lo comparto del todo, pero digamos que jurisprudencialmente está aceptado que los informes que remite el correo argentino respecto de la práctica de cierto tipo de diligencia tiene fe pública. Esa, digamos, es la doctrina pacífica. Para mí es algo polémico, lo hemos debatido incluso en alguna clase online con Marcos, que es juez de la Comisión 13. Él está full con el carácter de fedatario del cartero y de todas las cosas que diga el correo. Para mí eso es medio polémico, pero bueno, les cuento que ese es el estado actual de la doctrina. Entonces, una copia se la queda al correo, otra se la queda al cliente cuando la manda y la última va al destinatario. Si hay algún tipo de polémica respecto de lo que las partes tienen por contenido, el correo saca a relucir la que ellos tienen en el archivo. Lo guardan 5 años. Es importante lo de los 5 años porque después la destruyen, ¿eh? Y la destruyen en serio. Me ha pasado en juicios, por ejemplo, laborales, que suelen tardar bastante. Y cuando mandamos el oficio al correo para que practique el informe y mande una copia de su ejemplar, ya se había destruido. Eso puede ocasionar más de un dolor de cabeza. Bien, sigamos adelante. Aclaro que todos los correos tienen servicio de carta documento. Yo hablo del correo argentino porque es el más paradigmático, pero tanto Andriani, Oca Postal también lo tienen. Es clave avisar al cliente que cuando vaya a enviar una carta lo haga con el DNI. Yo sé que para eso nosotros es medio obvio, pero viste que la gente no capta a veces mucho lo que uno le está transmitiendo. Tiene que ir con el DNI, porque se lo pide el oficial del correo, que es el que certifica la identidad de la persona que lo manda. Entonces le va a pedir el DNI y lo va a ver firmar. Esa es otra. En general nosotros lo que hacemos es darle a la persona impresa la carta. Tomá, lleva esto con el DNI. No lo firmen antes, porque el oficial del correo le va a chequear la identidad y además lo mira a firmar. Si es extranjero puede ir con el pasaporte o con el carnet de identidad que tenga en su país de origen, no hay problema. Un detalle importante, siempre hay que tildar la carta con aviso de recibo, ya sea en formulario de papel o electrónico, pedir el aviso de recibo, porque ese aviso de recibo, que es como una suerte de taloncito que está arriba, es el que te devuelve el correo al remitente y ahí consta que fue del resultado de esa entrega. El escenario ideal es que lo reciba el remitente y que lo firme. Entonces a vos te devuelven, te llega a tu casa
el taloncito solo, con el resultado de la notificación. Entonces está buenísimo porque vos tenés tu copia y la juntás con el aviso de recibo, donde está la firma del que lo recibió, y ya te queda la intimación fehaciente totalmente configurada. Se tarda unos días, tarda como 20 días capaz en llegar, pero bueno, es la constancia. Imagínense, puso el gancho el que lo recibió, ya después para decir que no lo recibió está complicado. Tiene todo un procedimiento, yo por ahí no me voy a detener mucho en esto, seguramente ustedes ya lo conocen respecto de haber recibido alguna comprita de Mercado Libre. Te viene el correo a visitar, no te encuentra, deja aviso de visita. Y pasa el otro día, tiene 2 intentos de entrega. Si no nos encuentran, tenemos que ir a retirarlo a la sucursal del correo correspondiente. En general te dejan un cartoncito, ¿no? Lo habrán visto, un cartoncito blanco con el membrete azul del correo y te dicen retiro en sucursal. Bueno, aclaración muy importante, chicos y chicas, porque esto seguramente sus clientes se lo van a preguntar y al comienzo uno no sabe qué decir. Esto grábenselo. El cliente que recibe el cartoncito de que hay una carta documento esperándolo, que lo vaya a buscar de manera urgente. No le recomienden jamás a su cliente evadir la carta no yéndola a buscar. Esto puede ser una verdadera tragedia. Porque ¿qué pasa? Si nosotros no vamos a buscar la carta documento al correo, se considera notificado igual. Con el agravante de que la carta que no se va a buscar se devuelve. O sea que básicamente está notificado de algo que no sabe ni lo que es. Entonces sería una situación muy grave que el cliente se evada de notificarse, entre comillas, evitando al cartero, mirándolo por la mirilla y no abriéndole, y mucho menos, mucho más, no yendo a buscar la carta que lo espera en el correo. La doctrina y jurisprudencia es totalmente uniforme en el sentido de que el que hace esto está debidamente notificado, intimado e interpelado de algo que ni siquiera sabe lo que es porque no lo fue a buscar. Y como se devuelve, la situación sería muy compleja. Así que por favor les pido, si el cliente pregunta, uno lo va a buscar y bueno, empieza a contestar a partir de lo que está leyendo. Peor tener que defenderse de algo que uno no sabe lo que es. Un poco de esto ya lo vimos, tiene valor fehaciente. Se puede hacer el tracking, el seguimiento del envío en la página del respectivo correo. Distribución prioritaria quiere decir que se hace más o menos rápido. En general, si es cerca, puede estar en 24 horas, 2 días como mucho. Obviamente que si es más lejos empieza a tardar un poco más, ¿no? 2 visitas y se entrega bajo firma a la persona que figura. Es más, algunos correos hasta te piden el documento. Eso es para evitar sí, era para fulano, pero la recibió otro, un vecino. No, algunos correos te piden hasta el DNI para dejártela. Lo cual me parece algo bastante prolijo, está muy bien. Y con aviso de recibo. ¿Preguntas? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Estamos? Bien. Pregunten, ustedes interrúmpanme a viva voz. No hay absolutamente ningún problema. Este es el aviso de recibo, chicos. Incluso ven que tiene acá como una línea punteada. Esto es lo que se recorta. Entonces fíjense, está la dirección del remitente, del destinatario, todo bien. Y acá, donde dice recibir de conformidad, firma el destinatario, esta sería la situación ideal, ¿no? Firma acá, aclara, documento y fecha, perfecto. Esto es lo que a vos te llega, a partir de la línea punteada para arriba. El escenario un poco más negativo sería este, donde dice registro de visitas. Y fíjense todos,
casilleros que hay, no responde, falleció, desconocido, no existe número, rehusado, cerrado, reiterado, se mudó, dirección incompleta, vacaciones, aviso de visita, primero y segundo. No me voy a poner a comentar todos estos, algunos son más interesantes que otros. Por ejemplo, el rehusado se da cuando la persona destinataria lo saca, digamos, a los bolsazos al cartero y no lo quiere agarrar. Sí, soy yo, pero bueno, tómatelas. Eso es rehusado. Situación compleja, similar a la de no ir a buscar la carta, porque queda notificado igual. Dirección incompleta, no existe número, eso ustedes deberían después completar o recabar un poco mejor los datos. Está bueno hacerlo al comienzo, ¿no? Porque imagínense que el cliente tiene que pagar después la carta de vuelta. Lo mismo que si se mudó o está de vacaciones. Pero digamos que los supuestos más graves son rehusado y no ir a buscar la carta. Porque ahí quedas notificado, ni siquiera sabes lo que es. Bien, ahora sí nos metemos mano un poco en la cocina de la carta. Fíjense que la técnica no es demasiado compleja, pero deberíamos cumplir con algunos requisitos mínimos, ¿no? Yo sé que parece obvio, chicos, pero debería estar. Yo he visto más de una carta confeccionada con el destinatario mal escrito. O sea que ahí ya tenemos un problema grave. Remitente, que sería nuestro cliente, y el destinatario. O sea, carga mínima es conocer la identidad, cómo se llama la persona que lo va a recibir, con indicación precisa del domicilio y del DNI. Ahora fíjense, más allá del remitente, que es nuestro cliente, hay que colocar bien claro en carácter de qué hace el reclamo. ¿En qué carácter está comunicando algo, reclamando algo, intimando algo? No es lo mismo ser, no sé, en carácter de dirigente de una asociación o sociedad, en carácter de socio o a título particular, no es lo mismo. A veces uno dice, bueno, pero estamos en este contrato, es obvio en carácter de qué. No, no es obvio, porque uno puede ser en carácter de socio, en carácter de contratante, en carácter de, qué sé yo, acreedor de una obligación. Entonces está bueno decir exactamente en carácter de qué nos estamos presentando. Toda comunicación o intimación tiene un objeto, que es concretamente, sin ningún tipo de rodeos, qué es lo que yo pretendo con esa comunicación. Me dirijo a usted en mi carácter de dañado por el vehículo de su propiedad, con el objeto de reclamar los daños que a continuación se enumeran. Guardabarro, puerta derecha, óptica, no sé, etcétera. Con especificación también del monto. Tenemos que hacer la estimación del monto si es un daño, en el caso de que lo sea, y pedir exactamente una cantidad dineraria. Y lo que termina de configurar el carácter de intimación fehaciente, jurídicamente hablando, es el apercibimiento, chicos, que es una advertencia respecto de lo que va a pasar si hay silencio o negativa. Un cierre, que es totalmente cliché, queda usted debidamente notificado. Y algo que está bueno también son poner los datos de contacto nuestros, porque recuerden que si bien firma el cliente, estaría bueno que después las negociaciones ulteriores se hagan a través del canal profesional. Entonces ahí uno tiene que estar un poco pillo e ir poniendo datos de contacto nuestros. Profe, Sí, si el cliente recibe la carta de documento y está escrito mal el nombre, ¿ya no sería fehaciente? mira, ahí lo que podés llegar a tener es un problema de legitimación pasiva sería. Por supuesto que si está mal el nombre o falta un nombre o hay un error meramente, qué sé yo, de tipeo,
está, o sea, está identificado igual, sobre todo porque también es una carga nuestra averiguar el número de DNI. Imagínense que si va el cartero, te pide el DNI, o sea, estaría bueno también saber el DNI de esa persona, que es lo que termina de individualizar concretamente a alguien. Juan Pérez hay 1.000.000, ahora Juan Pérez, DNI tal, no, hay uno solo. Y hay casos de homonimia, hay casos de homonimia. Entonces, la correcta individualización del destinatario es una carga nuestra, o en realidad del cliente, de la cual no puedes zafar, porque a veces el cliente te dice, pero qué sé yo, no sé dónde vive, o sea, pretenden que lo averigüemos nosotros. Yo no soy detective, los datos me los tenés que traer vos, flaco. Entonces, no asuman esa carga. Mínimamente tiene que venir con la dirección, con el nombre completo y el DNI. Ya si no tienen eso, está complicado. Y no asuman esa carga, mínimamente la carga del cliente. Y en caso de homonimia, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo que es lo que se debe hacer? Tratar de individualizarlo igual. Por eso vuelvo al punto. Yo sé que por ahí uno a veces tiene confundidas las cargas dentro del vínculo ese contractual con el cliente. Traer el nombre, el apellido, el DNI y la dirección es una carga del cliente. Nosotros no somos detectives. Ah, Podemos ayudarlo, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? El informe al RENAPER. Se puede confeccionar. Se paga una tasa, se hace una planilla y el RENAPER, con firma de abogado, te dice los datos de una persona. Pero eso, digamos, en principio es una carga del cliente. Si ustedes deberían ponerse en esa función detectivesca, también se cobra aparte, ¿eh? O sea, no lo asuman como algo que es obvio que tienen que hacer ustedes, porque no. Vos vas a la peluquería, el pelo lo pone vos, o te va a prestar una peluca el peluquero, no. Entonces, acá estamos en la misma situación. Una persona quiere contratar la redacción de una intimación fehaciente a través de una carta, lo mínimo que tiene que traer es a quién y la dirección. No es una carga nuestra como profesionales. Les aviso porque les va a pasar. El cliente viene y como que no sé, piensa que nosotros somos detectives privados. No sabe ni el apellido. Y bueno, qué sé yo te la armo y mandáselo a donde pueda. Pero no sería nuestra obligación prioritaria proveerle al cliente datos que debería traer él. Bien, para ir cerrando vamos a ir viendo algunos ejemplos. Quedó contestada la pregunta, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? sí, profe, Interrúmpanme, por favor, les pido. Perdón, Guille, pero te sumo esto. Ante el supuesto de homónimos, la distinción y lo que no está repetido nunca es el número de documento. Por eso es tan importante. O sea, dos Juan Pérez con el mismo número de DNI no existen. Una consulta. Personas físicas, RENAPER, y personas jurídicas. Bueno, persona jurídica con número de quit. Ahí tiene que averiguar. Muy buena la pregunta, ¿eh? Porque hay veces que el nombre de fantasía de la empresa no es el mismo que el del nombre social, societario. Ahí lo que nosotros tenemos que averiguar, podemos darle una mano al cliente, pero insisto que la carga es del cliente. La denominación social en conjunto con el número de quit y la comunicación se envía al domicilio societario, que es el que tiene publicada la empresa en el boletín oficial. Muy buena la pregunta. Ustedes saben, bueno, no sé si lo saben, pero deberían saberlo, civil 1 o privado 1, los atributos de la personalidad, el nombre, el domicilio, las personas jurídicas técnicamente no habitan en ningún lado, o sea, no tienen domicilio real. O sea, es un atributo del ser humano. Lo que sí tienen es un domicilio societario, que es el que está publicado en todos sus cambios y constitución en el boletín oficial. Obviamente tampoco están en el RENAPER, pero sí están en personas jurídicas. O sea que el oficio ley 5177, en vez de enviarse al RENAPER, se enviaría a personas jurídicas, que es el que te va a dar el dato del último domicilio.
Si no, podés buscarlo en el boletín oficial. En general sale, en general aparece. Ahí pueden ir buscando el boletín oficial de provincia o de nación, según el carácter de la entidad. Muy buena la pregunta, chicos. Pero bueno, interrúmpanme a viva voz porque yo cuando comparto pantalla ya no los veo. O sea, veo mi pantalla y a ustedes no los veo. Bien, fíjense este ejemplo y vamos a ver si esto se va cumpliendo o no. Es un ejemplo real, yo no pretendo que esta carta sea un modelo paradigmático de lo que hay que hacer. Es apenas una carta de la vida real que vamos a ir viendo si esto se cumple o no. Remitente, destinatario, yo le saqué los apellidos para que YouTube no me lo baje. Me dirijo a usted en mi carácter de propietario del automóvil marca tal, dominio tal. Ya arrancó bien, ya está. El carácter es lo primero que aparece. Y fíjense que lo segundo es el objeto. Uno podrá decir, me gusta cómo está escrita, no me gusta, le hubiera metido un poco más de lírica a la parte del daño, todo bien. Pero fíjense que los requisitos jurídicos se cumplen. Habla de en qué carácter y el objeto. No tardó nada, ¿eh? En 2 renglones ya tenemos las 2 palabras, carácter y objeto. Una breve descripción del hecho dañoso, lo que determina de configurar el carácter, ¿no? Esta es la fuente de las obligaciones, el daño. Y el auto, ¿no? De la otra parte, que es lo que termina de dar la legitimación de tipo pasivo. Volvemos a lo mismo, fíjense que esto se entrelaza con civil, civil 2 o privado 2. El daño y la culpa como fuente de las obligaciones y la legitimación activa y subjetiva de la relación jurídica está dada también por ese vínculo obligacional. En este caso tiene contra el dueño del vehículo y también el que debe responder por responsabilidad objetiva y también por subjetiva contra la persona que lo está manejando. Fíjense que acá dice, conducido por la señorita Noelia. Entonces, podría el cliente mandarle a los dos. A este señor Hernán, en su calidad de dueño, y a la señorita Noelia por ser la responsable directa del daño basado en la culpa. Bien, menciona también que hubo silencio de la aseguradora y acá están los daños especificados de manera taxativa. Guardabarro, panel, pasarrueda, etc. Le tira el monto, está presupuestada en tanto, peso 10.500. Y fíjense cómo la habilidad acá del abogado que la escribió, ¿no? Ya le empieza a negociar. Le vamos a dar un poquitito de zoom. Fíjense que le dice, esta suma no incluye el lucro cesante, otros perjuicios como desvalorización, gastos intimatorios. O sea, ¿qué le está queriendo decir? Le está queriendo decir, mira, pagame ahora este monto, 10.500, media vieja la carta, quedó 10.500, no te compró ni un café. Pero fíjense, le está queriendo decir, vos pagame esto y lo otro déjalo. Le brinda un plazo relativamente razonable, 5 días, en caso contrario accionaré judicialmente. Por esta suma y todos los otros perjuicios que de onda ahora si querés no te lo cobro. Y le deja los datos de contacto, estudio jurídico del doctor Gerardo y el celular. ¿Cómo la ven? ¿Me hubieran puesto alguna cosita más? Bueno, y fíjense que la técnica no es solamente para formularla, digamos, hay también una técnica que es para contestar, que es más o menos la misma, pero para dar la otra vereda. Otra cosa, chicos, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice o lo que no dice, porque la habilidad del litigante está en sacar reconocimientos. O sea, lo que uno está escribiendo acá hay que tener muchísimo cuidado de lo que uno puede llegar a reconocer, porque todo esto funciona también como preconstitución de prueba en un futuro juicio. Imagínense que yo le contesto esta carta documento y le reconozco que lo choqué. Pero ya está, no lo puedo... Es un hecho que está aprobado por prueba documental y encima fehaciente, o sea, está complicado después revertir eso. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno reconoce.
Clave, chicos, en materia contractual, donde a veces la gente no tiene ni siquiera el contrato. Si yo te mando una intimación fehaciente en la que digo, hablo del contrato, de la cláusula tal del contrato, que el contrato dice, y cuando vos respondés esa carta, reconocés que el contrato existe, aunque sea por hablar del contrato, eso ya es un principio de prueba por escrito de que hay contrato. Imagínense la diferencia que hay entre no hay contrato y hay contrato. Estamos hablando del día y la noche. Por supuesto que después la prueba de las cláusulas puede ser algo complicado si no está el texto firmado. Pero vos ya tenés reconocido el que hay en contrato. Estamos al horno. Esto, a veces, bueno, Maite no me deja mentir, las cosas que se habrán visto por reconocidas en instrumentos de tipo privado. O sea, hay que tener un cuidado terrible. Les digo más, hay que tener más cuidado en lo que uno contesta que en la redacción de una carta, que de última si está mal escrita, qué sé yo, la mandás de vuelta, bien escrita. Pero los reconocimientos en una contestación de otra carta te pueden llegar a sellar la suerte de un futuro juicio. Fíjense que bueno, esto no me voy a detener tanto acá, se las dejo para que ustedes lo miren, pero tiene que haber un rechazo general de todo y después en particular. Se parece a contestar una demanda. Niego absolutamente todo. Desconozco todos los hechos en particular. Que haya sido la causa, la culpa. Niego que la aseguradora te haya dicho tal cosa, porque no me consta. Desconozco y niego los daños. Rechazo y desconozco, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, uno algún dato le puede tirar, ¿viste? Por ejemplo, acá le pusimos lo de la aseguradora y paralelamente uno se va comunicando también por la vía informal. O sea, es un juego también estratégico. Uno niega, desconozco y rechazo, y después uno puede ir preparando el terreno para una futura negociación en la vía informal. Les aclaro esto porque a veces uno dice, pero que este chabón es un psicótico, porque dice niego, y después le manda un WhatsApp para ver cómo lo arreglamos. El tema es que vos te tenés que preparar para un futuro juicio. Y en la documental tiene que estar todo negado, prolijísimo, igual que como lo vas a negar en la contestación de la demanda. Sin perjuicio de ello, uno va trazando ahí un puente como de conciliación, a ver si hay alguna posibilidad de cerrar la cuestión ahí. Chicos, preguntas, consultas. Consulta. Si, por ejemplo, la demanda tiene errores, entonces yo niego también esos errores, o directamente el juez va a determinar que esas negativas no es congruente con la demanda. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la técnica de la contestación de la demanda y las cargas que tiene el demandado para contestar eficazmente. Sin perjuicio de ello, te adelanto que vos tenés que negar absolutamente todo. Niego que era humano, niego que estaba ahí, niego todo. Porque eso es un juego de cargas probatorias. Los hechos que están controvertidos, la carga de probarlos pasa a aquel que afirma su existencia y que obviamente el código le atribuye la carga de probarlo. Puede ser que estemos en un supuesto o de carga dinámica o de alguna presunción legal que a vos te revierta esa carga. Pero sí, en principio y como dato que podemos tener hoy, más allá de lo que vamos a decir cuando llegue el momento, deberías negar absolutamente todo. Aunque parezca de un delirio. Que parezca un delirio. Bueno, chicos, vamos a dejar acá, son 14:02. En la clase que viene vamos a estar viendo un poquito de negociación y mediación prejudicial. Por favor, vayan viendo el material, adelanten algo de lectura. Me gustaría que lo de mediación lo vean antes, como para poder debatir un rato ese tema que es bastante polémico. Así que bueno, voy a ir subiendo de a poco las grabaciones de clases, que se las prometí, también la del miércoles y esta. Así que bueno, espero que pasen un buen fin de semana, descansen un poco. Feliz Día del Trabajador, que fue el primero. Así que les mando un abrazo grande. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Gracias Maite, gracias a las chicas que se conectaron. Adiós. Chao, Guille, gracias. Nos Chao vemos. también. Chao, chao.